En este momento, usted cree que sus pensamientos son suyos. Esa voz interior que analiza estas palabras, forma opiniones y toma decisiones. Está convencido de que es su auténtico yo. Pero, ¿y si le dijera que esa voz ha sido cuidadosamente programada desde su nacimiento? Considere esto. Se despierta anhelando café, navegando por las redes sociales, sintiendo ansiedad por noticias que no puede controlar. Estos no son pensamientos aleatorios. Son respuestas a décadas de condicionamiento. Los gnósticos entendieron algo que hemos olvidado. La ignorancia no es una ceguera pasiva. Es una fuerza activa que secuestra la conciencia misma. Llamaron a estas fuerzas arcontes, no literalmente demonios, sino patrones de engaño que crean lo que yo llamo redes de pensamiento. Operan a través de la imitación, generando emociones y deseos que se sienten completamente auténticos, pero que sirven a agendas que usted nunca eligió conscientemente. Su teléfono inteligente vibra, provocando una liberación de dopamina. Su mente se acelera con una urgencia fabricada. Se siente libre mientras sigue guiones invisibles escritos por algoritmos, anunciantes e ingenieros sociales. Comprenda que es en la mente donde se ganan o se pierden las batallas espirituales. Los arcontes nos convencen de que la jaula es el cielo y la cadena es nuestro propio reflejo. Entender este engaño es su primer paso hacia la auténtica soberanía mental. Imagínese, es el año 367 de Pintecristo en el desierto egipcio, y un monje llamado Pacomio entierra frenéticamente una jarra sellada cerca de los acantilados de Nag Hammadi. Dentro hay 13 códices encuadernados en cuero, que contienen algunas de las ideas más peligrosas jamás escritas en papiro. ¿Por qué peligrosas? Porque estos textos afirman que todo lo que le han enseñado sobre la realidad, la divinidad y su propia naturaleza es una mentira cuidadosamente construida. No fue solo la rebelión de un hombre. En todo el antiguo mundo mediterráneo, pequeños grupos de buscadores se reunían en cuevas ocultas, monasterios remotos y cámaras secretas bajo ciudades bulliciosas. Se llamaban a sí mismos gnósticos, que literalmente significa los que saben. Pero lo que los hacía verdaderamente revolucionarios era esto. Creían que este conocimiento no se aprendía de libros o maestros. Se recordaba, se despertaba, se recuperaba de las profundidades de su propia conciencia divina. No eran los típicos seguidores religiosos sentados pasivamente en los bancos. Los gnósticos eran rebeldes espirituales que habían visto a través de lo que llamaban el gran engaño. Mientras que el cristianismo dominante enseñaba a la gente a tener fe en autoridades externas, los gnósticos enseñaban algo mucho más subversivo, la revelación directa. Afirmaban que cada ser humano lleva una chispa divina, un fragmento del Dios verdadero que podía ser despertado sin la intermediación de sacerdotes, obispos o emperadores. Su cosmología se lee como el mayor thriller de conspiración. Según los textos gnósticos, nuestro mundo material no es la creación de la fuente divina suprema. En cambio, es la obra imperfecta de un dios impostor, al que llamaban el demiurgo, a veces nombrado Yaldabaoth, que significa hijo del caos. Este falso creador, ebrio de su propio poder, modeló el universo físico como una especie de prisión espiritual, creyéndose el único Dios. Pero el demiurgo no trabajaba solo. Le servían los arcontes, administradores cósmicos, que mantenían esta realidad falsificada. Aquí está el punto crucial que los gnósticos entendieron. No eran destructores supremos o demonios en el sentido tradicional. Eran impostores, burócratas de la ilusión.
Su poder no provenía de una divinidad genuina, sino de la ignorancia de la humanidad sobre su propia naturaleza divina. El Evangelio de María, uno de los textos gnósticos más profundos, describe cómo la materia da a luz a una pasión sin igual, una especie de amnesia espiritual que nos hace olvidar nuestro verdadero origen. Cuando el Salvador habla en este texto, su mensaje no es sobre la salvación a través de la fe, sino sobre el despertar a través del conocimiento. Sean valientes y no teman. Piense en lo radical que era esto en el mundo antiguo. Mientras los emperadores romanos reclamaban autoridad divina y los obispos cristianos insistían en su conexión exclusiva con Dios, los gnósticos enseñaban que cada persona, esclavo o libre, hombre o mujer, tenía acceso directo a lo divino. No solo cuestionaban la autoridad religiosa, estaban demoliendo todo el fundamento del poder jerárquico. La comprensión gnóstica de la realidad era asombrosamente sofisticada. Veían la existencia como un vasto drama que se desarrollaba entre los reinos superiores de luz y conciencia puras y este reino inferior de materia e ilusión. La humanidad estaba atrapada en medio, chispas divinas atrapadas en cuerpos de arcilla, soñando que estábamos separados de nuestra fuente, mientras los arcontes susurraban sugerencias que nos mantenían dormidos. Es precisamente aquí donde aparece Tot. Mucho antes de los gnósticos, el dios egipcio de la sabiduría había enseñado principios similares. Tot era el guardián del conocimiento oculto, el escriba de la verdad, que entendía que la conciencia humana misma era divina. Los textos herméticos atribuidos a Tot hablan de la misma visión fundamental. Somos dioses que han olvidado nuestra naturaleza, viviendo en un mundo diseñado para mantener ese olvido. Los métodos prácticos que desarrollaron estos antiguos buscadores eran notablemente sofisticados. Crearon técnicas de meditación, prácticas de visualización y marcos filosóficos diseñados para atravesar la influencia arcóntica. Entendieron que liberarse no consistía en luchar directamente contra estos impostores cósmicos, sino en recordar quién eres realmente. La supresión sistemática fue rápida y brutal. Los textos gnósticos fueron quemados, los maestros ejecutados y comunidades enteras fueron dispersadas. Durante más de 15 siglos, esta sabiduría sobrevivió solo en fragmentos y susurros. Luego, en diciembre de 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad al-Samán estaba cavando en busca de fertilizante cerca de los mismos acantilados de Nag Hammadi, cuando su pala golpeó aquella jarra enterrada. Dentro había 46 textos que habían estado ocultos desde que Pacomio los enterró 12 siglos antes. El descubrimiento fue poco menos que milagroso. Los eruditos de repente tuvieron acceso a evangelios gnósticos completos, revelando una psicología espiritual sofisticada que hacía que la psicología profunda moderna pareciera elemental. No eran supersticiones primitivas, eran mapas precisos de la conciencia, análisis detallados de cómo la conciencia queda atrapada y cómo puede ser liberada. De estos textos surge la imagen de antiguos buscadores que habían desarrollado métodos increíblemente prácticos para reconocer y trascender la influencia arcóntica. Entendieron que el primer paso no era luchar contra la ilusión, sino ver a través de ella. Sabían que la clave era la conciencia misma, no la creencia, no la fe, sino el conocimiento directo. Los gnósticos habían descifrado el código al que Tot había estado apuntando todo el tiempo. La conciencia humana no es un producto del cerebro o del cuerpo, sino una facultad divina enfocada temporalmente a través de una forma física.
El poder de los arcontes depende enteramente de mantenernos identificados con lo temporal en lugar de lo eterno, con lo condicionado en lugar de lo libre. Como descubriremos en nuestra próxima exploración, esta antigua comprensión proporciona la base para reconocer cómo operan estos mismos patrones de influencia en nuestro mundo moderno, y, lo que es más importante, cómo los métodos desarrollados por estos rebeldes espirituales pueden adaptarse para la liberación de la conciencia contemporánea. En las cámaras llenas de sombras de los antiguos templos egipcios, los escribas inscribían cuidadosamente las palabras de Thoth, el dios con cabeza de ibis que dominaba el conocimiento más peligroso de todos, la mecánica de la conciencia misma. Mientras los gnósticos en sus cuevas del desierto cartografiaban los territorios arcónticos de la prisión espiritual, los seguidores de Thoth ya habían pasado milenios desarrollando las herramientas precisas necesarias para navegar por estos reinos traicioneros. Thoth no era sólo otra deidad en el panteón egipcio. Era el arquitecto divino del sistema operativo de la realidad, el programador cósmico que entendía que la conciencia y el cosmos se reflejan mutuamente en una intrincada danza de creación y limitación. Cuando examinamos su papel, junto con las revelaciones gnósticas que exploramos anteriormente, emerge algo notable: una metodología completa para reconocer y desmantelar los mismos mecanismos de control del pensamiento que mantienen a las almas atrapadas en ciclos de reacción inconsciente. Los textos herméticos atribuidos a Thoth en su forma griega, como Hermes Trismegisto, contienen quizás la descripción más precisa de cómo funciona realmente la prisión mental. El famoso axioma, como es arriba, es abajo, no es poesía mística, es una especificación técnica. Las estructuras jerárquicas de control que vemos manifestarse en nuestro mundo externo, desde las pirámides corporativas hasta las burocracias gubernamentales, son reflejos perfectos de los patrones de pensamiento jerárquicos que operan dentro de la conciencia humana. Piense en cómo funciona esto en la práctica. Cuando su mente clasifica automáticamente las experiencias en jerarquías rígidas, bueno versus malo, éxito versus fracaso, nosotros versus ellos, está reproduciendo literalmente el mismo pensamiento compartimentado que crea los sistemas externos de control. Los arcontes, tal como los entendían los gnósticos, no necesitan manipular físicamente la realidad, cuando simplemente pueden programar la conciencia para que genere los patrones deseados automáticamente. El genio de Thoth residía en reconocer que la mente opera como un dispositivo de grabación cósmico. Como escriba divino, entendió que cada pensamiento, cada creencia, cada suposición inconsciente se inscribe en el tejido de la realidad experimentada. Pero es aquí donde su sabiduría se vuelve prácticamente revolucionaria. También proporcionó las técnicas para convertirse en el editor consciente de este manuscrito cósmico. El principio del mentalismo, fundamental para la filosofía hermética, establece que el todo es mente, el universo es mental. Esto no es metafísica abstracta. Describe el mecanismo real a través del cual opera la influencia arcóntica. Cuando los gnósticos hablaban del mundo material como una ilusión diseñada para atrapar almas, se referían al mismo fenómeno que Thoth había cartografiado milenios antes. La realidad, tal como la experimentamos, es fundamentalmente un constructo mental, lo que significa que puede ser reestructurada conscientemente por aquellos que entienden su verdadera naturaleza. Considere cómo se aplica esto a la programación mental
que discutimos en la sección inicial. Esos patrones de pensamiento automáticos, esas reacciones aparentemente involuntarias a estímulos externos, persisten porque la conciencia aún no ha aprendido a distinguir entre su propia conciencia auténtica y las estructuras mentales impuestas que ha aceptado inconscientemente. Las enseñanzas de Thoth proporcionan las herramientas de diagnóstico para hacer esta distinción crucial. El libro egipcio de los muertos, fuertemente influenciado por la sabiduría de Thoth, describe el viaje del alma a través de diversos desafíos y engaños en el más allá. Pero cuando leemos estos textos a través de una lente gnóstica, se convierten en guías prácticas para navegar los reinos arcónticos que encontramos no solo después de la muerte, sino en cada momento de la vida inconsciente. Cada demonio o guardián que el alma debe enfrentar representa un patrón específico de pensamiento engañoso que debe ser reconocido y trascendido. El papel de Thoth como psicopompo, guía de las almas a través del inframundo, adquiere aquí un profundo significado. No se limita a escoltar a las almas a través de un territorio peligroso. Les enseña a desarrollar la visión interior necesaria para ver a través de las ilusiones que encuentran. Esto es idéntico al concepto gnóstico de gnosis, el conocimiento experiencial directo que atraviesa los velos del engaño arcóntico. La aplicación práctica de la sabiduría de Thoth comienza con lo que los textos llaman el cultivo del silencio interior. Esto no es meditación como técnica de relajación, sino más bien entrenar a la conciencia para observar sus propias operaciones sin identificarse automáticamente con cada pensamiento o emoción que surge. Cuando puede observar las reacciones de su mente a los estímulos externos sin creerles o actuar sobre ellas de inmediato, está desarrollando el mismo discernimiento espiritual que Thoth usó para navegar entre la verdad y la ilusión. Los antiguos sacerdotes egipcios que practicaban los métodos de Thoth pasaban años aprendiendo a reconocer la diferencia entre los pensamientos que surgían de la auténtica sabiduría interior y los pensamientos implantados a través de la programación externa. Entendían que la calidad de la atención misma podía ser entrenada para volverse cada vez más refinada, llegando a ser capaz de detectar incluso las formas más sutiles de manipulación de la conciencia. Esto se conecta directamente con la función de Thoth como juez de los muertos, donde pesa el corazón contra la pluma de Ma'at, la verdad misma. Pero este juicio no ocurre solo en algún futuro reino del más allá. Ocurre continuamente en el momento presente, a medida que la conciencia aprende a distinguir entre la guía interior auténtica y las diversas formas de estática mental que nublan la percepción clara. La enseñanza de las tablas de Esmeralda, de que la transformación debe ocurrir simultáneamente en múltiples niveles, como es arriba, es abajo, proporciona la clave para entender por qué el despertar individual desencadena inevitablemente un cambio colectivo. Cuando la conciencia aprende a reconocer y disolver sus propios patrones internos de limitación, esos mismos patrones comienzan a disolverse en las estructuras externas que los reflejan. La sabiduría de Thoth ofrece algo que a los gnósticos a veces les faltaba: técnicas prácticas específicas para trabajar con la tendencia de la mente a crear sus propias prisiones. En lugar de ver el mundo material como inherentemente malo o falso, las enseñanzas de Thoth lo reconocen como un campo de entrenamiento donde la conciencia puede aprender a dominar sus propios poderes creativos. La revolución en la conciencia a la que apuntan ambas tradiciones
no se trata de escapar de la realidad, sino de convertirse en participantes conscientes en su creación continua. Cuando comprende que sus pensamientos están literalmente programando su realidad experimentada, cada momento se convierte en una oportunidad para elegir la libertad sobre la reacción inconsciente. El mayor regalo de Thoth a la humanidad no fue solo el conocimiento sobre la conciencia. Fueron las herramientas para transformar ese conocimiento en sabiduría vivida, las claves prácticas para abrir las puertas de la prisión que existen principalmente en la mente misma. Los antiguos gnósticos entendieron algo que la psicología moderna apenas comienza a comprender. El campo de batalla de la conciencia humana opera en múltiples capas invisibles y rara vez libramos nuestras propias batallas. Cuando Thoth habló de la naturaleza inferior que ata al alma, no describía una debilidad personal. Estaba cartografiando la arquitectura de un sofisticado sistema de encarcelamiento mental que los gnósticos llamaban el reino arcóntico. Pero aquí es donde debemos romper un concepto erróneo fundamental. Los arcontes no son entidades demoníacas que acechan en rincones oscuros o señores supremos alienígenas que mueven los hilos desde dimensiones lejanas. Son algo mucho más sutil y, francamente, más peligroso. Piense en ellos como distorsiones en el tejido mismo de la conciencia, ecos que surgieron cuando la luz divina entró por primera vez en la materia densa y se fragmentó en innumerables refracciones. Imagine que deja caer un cristal perfecto en agua turbia. A medida que se hunde, la luz que lo atraviesa se descompone, creando reflejos falsos y sombras que danzan en el fondo. Estas sombras no están separadas de la luz. Son distorsiones de ella, dependientes de ella, pero carecen por completo de su esencia creativa. Así es precisamente como operan las fuerzas arcónticas dentro de la conciencia humana. Existen en esas capas invisibles de pensamiento y emoción que la mayoría de la gente nunca examina directamente. Conoce ese repentino arrebato de ira inexplicable mientras está atascado en el tráfico, esa ola aplastante de desesperación que le golpea mientras navega por las redes sociales, esa ansiedad persistente sobre su futuro que le mantiene despierto a las 3 de la madrugada. Los textos gnósticos sugieren que estas no siempre son emociones puramente personales que surgen de su psique individual. A menudo son corrientes arcónticas, flujos de conciencia distorsionada que han aprendido a alimentarse de la conciencia humana que ha olvidado su origen divino. El Evangelio de María describe este fenómeno con una claridad sorprendente. Habla del reino de la carne, donde poderes falsos agitan constantemente el deseo y la confusión, hasta que el alma se enreda tanto en patrones reactivos que olvida su propia luz. No son tentaciones externas impuestas desde fuera. Son distorsiones internas que se hacen pasar por sus propios pensamientos y sentimientos. Así es como funciona realmente su influencia. Los arcontes operan a través de la imitación. Son maestros copiones, capaces de replicar la apariencia superficial de una experiencia espiritual auténtica, pero careciendo por completo de la chispa creativa que le da vida. Piense en cuántos movimientos espirituales comienzan con una visión genuina, pero gradualmente se convierten en instituciones rígidas, centradas más en el control que en la liberación. O considere cómo las plataformas de redes sociales han aprendido a imitar la conexión humana, mientras que en realidad aumentan el aislamiento y la depresión. La mecánica se vuelve más clara cuando se examinan ejemplos específicos.
Esa necesidad compulsiva de revisar el teléfono cada pocos minutos imita el deseo genuino del alma de conexión, pero ha sido redirigido hacia un dispositivo que proporciona estimulación sin satisfacción. El ciclo interminable del deseo de consumo, siempre necesitando la próxima compra, actualización o experiencia para sentirse completo, es una distorsión del anhelo auténtico del alma por la totalidad, canalizado hacia patrones que nunca pueden satisfacer realmente esa necesidad. Los antiguos textos gnósticos identificaron 7 poderes específicos que crean diferentes tipos de prisiones mentales. La oscuridad opera oscureciendo la claridad, haciéndole olvidar lo que realmente sabe que es verdad. El deseo crea un anhelo sin fin que nunca puede ser satisfecho porque se dirige a cosas que no pueden proporcionar lo que el alma realmente necesita. La ignorancia no es falta de información, es el olvido activo de su naturaleza divina, a menudo disfrazado de conocimiento sofisticado. Luego está el atractivo de la muerte, no la muerte física, sino la atracción psicológica hacia el entumecimiento, el escapismo y la inconsciencia. El tirón de la carne representa quedar atrapado en preocupaciones puramente materiales mientras se pierde la conexión con su esencia espiritual. La falsa sabiduría aparece como una comprensión intelectual que carece de una visión genuina, creando a menudo un orgullo espiritual que en realidad bloquea un mayor crecimiento. Finalmente, el orgullo iracundo se manifiesta como los intentos desesperados del ego por mantener el control y la superioridad, aislándolo de la humildad y la apertura auténticas. Lo que hace que este sistema sea tan efectivo es cómo opera a través de estructuras colectivas. Las narrativas de los medios no solo informan, moldean el paisaje emocional de poblaciones enteras. Los movimientos políticos no solo organizan, canalizan la energía espiritual hacia conflictos polarizados que agotan el potencial creativo. Los sistemas educativos no solo enseñan, a menudo condicionan las mentes para aceptar la autoridad externa mientras suprimen el conocimiento interior. Las enseñanzas de Thoth sobre la trascendencia de la naturaleza inferior proporcionan una visión crucial aquí. Él entendió que estas distorsiones no se superan con la fuerza o la resistencia, que en realidad las alimenta con más energía. En cambio, se disuelven a través de la comprensión y la conciencia auténtica. Cuando reconoce una influencia arcóntica por lo que es, una distorsión en lugar de su verdadera naturaleza, inmediatamente comienza a perder su poder sobre usted. Esto revela su mayor vulnerabilidad. Los arcontes no pueden crear nada nuevo, solo pueden replicar, distorsionar y drenar la luz existente. Dependen enteramente de la conciencia humana inconsciente para su existencia continuada. Cada momento de reconocimiento genuino, cada instancia de conocimiento interior auténtico, literalmente retira la energía que sostiene su influencia. Es por eso que estas fuerzas parecen tan amenazadas por la investigación espiritual genuina y el pensamiento independiente. No es que se opongan conscientemente a usted, son más como patrones parasitarios que no pueden sobrevivir a la luz de la conciencia directa. Cuando deja de alimentarlos a través de la reacción inconsciente y comienza a examinarlos con una visión clara, simplemente se desvanecen como sombras cuando enciende una luz brillante. Las implicaciones son profundas. Una vez que comprende la arquitectura del encarcelamiento mental, puede comenzar a desmantelarla sistemáticamente. Y eso es exactamente lo que exploraremos a medida que nos adentremos en las técnicas específicas de Thoth para la liberación de la conciencia.
En el corazón de cada texto gnóstico yace una revelación tan profunda que cambia fundamentalmente cómo entendemos la naturaleza humana misma. El apócrifo de Juan registra una conversación donde el Salvador revela algo extraordinario a Juan. Entré en medio de su prisión, que es la prisión del cuerpo, y dije, el que oye, que se levante del sueño profundo. Y él lloró y derramó lágrimas. Lágrimas amargas se secó de sí mismo y dijo, ¿quién es el que llama mi nombre? ¿Y de dónde me ha llegado esta esperanza mientras estoy en las cadenas de la prisión? Lo que el Salvador describe aquí no es poesía metafórica. Es una descripción precisa de la condición humana y la solución oculta en ella. Cada ser humano, según estos textos antiguos, lleva dentro de sí un fragmento indestructible de la fuente divina. Esto no es un mero tópico espiritual para sentirse bien. Describe algo tan real y tangible como los latidos de su corazón, algo que los arcontes se esforzaron enormemente por ocultar, pero que nunca pudieron destruir realmente. Piense en esto por un momento. Cuando el demiurgo y sus arcontes construyeron este reino material como una especie de prisión para la conciencia, se enfrentaron a un problema fundamental. Podían manipular, engañar, crear elaborados sistemas de control, pero no podían crear la conciencia misma. Esa chispa divina, ese fragmento de la verdadera fuente, tenía que permanecer intacto dentro de cada ser humano. Estaba oculto, sí, enterrado bajo capas de condicionamiento y preocupaciones materiales, pero nunca fue corrompido. Todd entendió este principio íntimamente. En los textos herméticos que se le atribuyen, habla de la naturaleza divina de la conciencia humana, explicando que somos esencialmente seres divinos teniendo una experiencia material temporal, no seres materiales esperando volverse espirituales. Esto no es solo filosofía antigua, es el reconocimiento de algo que puede verificar en su propia experiencia directa ahora mismo. Esa chispa divina es la presencia silenciosa y alerta detrás de sus pensamientos. Es la conciencia que está leyendo estas palabras. La conciencia que observa su actividad mental sin quedar completamente atrapada en ella. La mayoría de la gente vive toda su vida sin reconocer esta distinción entre la mente pensante y la conciencia que observa el pensamiento. Pero una vez que lo nota, todo cambia. Lo notable de esta conciencia interior es que opera de manera completamente independiente de las circunstancias externas. Cuando su mente está agitada por la ansiedad sobre el futuro, hay una parte de usted que permanece perfectamente quieta, simplemente observando la ansiedad sin ser consumida por ella. Cuando está atrapado en la ira o la frustración, hay un aspecto de su conciencia que permanece intacto por estas tormentas emocionales, observándolas desarrollarse como patrones climáticos en el cielo de la conciencia. Todo el sistema de los arcontes depende de que usted nunca haga esta distinción. Su influencia opera a través de la mente pensante, a través de la reactividad emocional, a través de la identificación con roles y circunstancias externas. Pero no pueden tocar esta conciencia más profunda. Literalmente, no pueden acceder a ella, porque existe en un nivel de realidad completamente diferente. No es parte de su dominio. Es por eso que los momentos de claridad repentina se sienten tan diferentes de la actividad mental ordinaria. Conoce esas experiencias en las que se enfrenta a un problema complejo y de repente, sin pensarlo, simplemente sabe lo que hay que hacer. O cuando está en medio de una turbulencia emocional y de repente hay una paz profunda que parece venir de la nada.
Estos no son fenómenos psicológicos aleatorios. Son momentos en que su atención desciende por debajo del nivel donde opera la influencia arcóntica y toca esa chispa divina incorrupta. Los gnósticos llamaron a este reconocimiento anamnesis, literalmente el acto de recordar. Pero no se trata de recordar algo que aprendió en el pasado. Se trata de recordar lo que realmente es debajo de todas las capas de condicionamiento e identificación. Es reconocer que su naturaleza esencial nunca fue realmente tocada por ninguno de los sistemas de manipulación y control que operan en este reino. En el Evangelio de la Verdad, otro texto gnóstico, este proceso se describe maravillosamente. Desde que el olvido llegó a existir, porque el Padre no era conocido, entonces, si el Padre llega a ser conocido, el olvido no existirá desde ese momento en adelante. El Padre aquí se refiere a la verdadera fuente, y el olvido es este desconocimiento de nuestra naturaleza divina. El texto dice que simplemente recordar lo que realmente somos disuelve todo el problema. Esto es lo que aterroriza a las fuerzas arcónticas más que cualquier otra cosa. No es que este recuerdo elimine su influencia, es que los vuelve completamente irrelevantes. Cuando se reconoce a sí mismo como esta conciencia inmutable, como este fragmento de conciencia divina, enfocado temporalmente a través de una forma material, todo el juego cambia. Ya no juega según sus reglas, porque opera desde un nivel de realidad completamente diferente. Las implicaciones prácticas de esta comprensión son asombrosas. En lugar de tratar de arreglarse a sí mismo o mejorar sus circunstancias para encontrar la paz, reconoce que la paz ya está presente como su naturaleza fundamental. En lugar de buscar validación o seguridad en fuentes externas, descubre una confianza inquebrantable que proviene de saber lo que realmente es. En lugar de estar a merced de sus pensamientos y emociones, se reconoce a sí mismo como el espacio en el que aparecen y desaparecen. No se trata de convertirse en algo diferente. Se trata de reconocer lo que siempre fue verdad, pero que fue olvidado temporalmente. La chispa divina dentro de usted no es algo que necesite desarrollar o ganar, es algo que necesita dejar de pasar por alto. Preste atención a esto en su propia experiencia ahora mismo. Note la conciencia que está asimilando estas palabras. Note que esta conciencia está completamente presente, completamente alerta, pero no agitada ni buscando nada. Esto no es su personalidad, ni la historia de su vida, ni sus problemas y metas. Esta es la chispa divina a la que apuntaban los gnósticos, la conexión incorrupta con la fuente que ninguna fuerza externa puede tocar o manipular. Cuando comienza a vivir desde este reconocimiento, todo en su experiencia comienza a reorganizarse en torno a esta verdad más profunda. Aquí es donde comienza la verdadera liberación. Hay algo que los arcontes esperan desesperadamente que nunca descubra. No está escondido en alguna bóveda antigua, ni protegido por guardianes místicos. Está justo ahí, en su conciencia, esperando ser reconocido. Los gnósticos lo llamaron el arma definitiva contra el engaño. Y una vez que entienda cómo funciona, verá por qué estas fuerzas de la ilusión han pasado milenios tratando de mantenerlo distraído de ello. La conciencia pura. Eso es todo. No técnicas de meditación, ni rituales de protección, ni ceremonias elaboradas, solo la simple y clara conciencia en sí misma. Lo fascinante de este descubrimiento es lo siguiente. La hipóstasis de los arcontes nos dice que estas fuerzas no pueden resistir la visión de la luz. Pero no se trata de un rayo místico que sale de su frente. Esta luz es la conciencia misma. Su habilidad natural para observar
sin quedar atrapado en lo que está observando. Piense en lo que sucede cuando enciende un interruptor en una habitación oscura. La oscuridad no se defiende, no lucha ni se resiste. Simplemente deja de existir donde hay luz. No hay batalla ni conflicto, solo la ausencia inmediata de oscuridad en presencia de la iluminación. Así es exactamente como opera la conciencia con la ilusión. La influencia arcóntica que exploramos en secciones anteriores, esos patrones de encarcelamiento mental, esos sistemas diseñados para mantenerlo desconectado de su chispa divina, dependen todos de un factor crucial: su participación inconsciente. En el momento en que se vuelve verdaderamente consciente de estos patrones, sin juicio ni reacción emocional, comienzan a perder su control sobre usted. Las enseñanzas de Thoth enfatizan este principio repetidamente. La conciencia da forma a la realidad a través de la observación. Cuando observa algo con clara conciencia, no está simplemente mirando pasivamente. Está cambiando activamente la naturaleza de lo que observa. Por eso el método gnóstico se enfoca en ver a través, en lugar de luchar contra. Déjeme darle un ejemplo práctico. Supongamos que nota que surge el miedo en su conciencia. El patrón arcóntico quiere que usted suprima el miedo o se identifique completamente con él. Ambas respuestas alimentan el sistema. La supresión crea conflicto y tensión internos. La identificación completa lo convierte en una marioneta de la emoción. Pero hay una tercera opción que el sistema no puede manejar: la conciencia pura. Cuando simplemente observa el miedo sin convertirse en él, sucede algo notable. Podría notar: hay miedo presente en mi conciencia ahora mismo. No tengo miedo, sino el miedo está surgiendo. Este sutil cambio de perspectiva lo cambia todo. Ya no es la víctima de la emoción. Es el espacio consciente en el que aparece la emoción. El miedo puede seguir ahí, pero ya no tiene el mismo poder sobre usted. Se vuelve como una nube que pasa por el cielo de su conciencia. El cielo no se siente amenazado por la nube, no intenta alejarla ni aferrarse a ella. Simplemente permite que la nube esté presente y finalmente siga su camino. Esto es lo que aterroriza a la influencia arcóntica más que cualquier resistencia que pudiera oponer. Cuando se resiste a algo, todavía le está dando su energía y atención. Sigue jugando dentro del sistema de polaridad. Bien contra mal, luz contra oscuridad, libertad contra control. Los arcontes prosperan en esta polaridad porque ambos lados de cualquier conflicto generan la energía emocional de la que se alimentan. Pero la conciencia trasciende la polaridad por completo. No es lo opuesto a la ignorancia. Es el espacio en el que se pueden observar tanto el conocimiento como la ignorancia. No lucha contra el engaño. Es la visión clara que hace imposible el engaño. Jesús señaló este mismo principio en el Evangelio de Tomás cuando habló de hacer de los dos uno. No se refería a una fusión mística, sino a la conciencia unificada que ve más allá de todo pensamiento dualista. Cuando opera desde esta conciencia unificada, entra naturalmente en lo que él llamó el reino, no un lugar al que va, sino un estado de conciencia que reconoce que nunca ha abandonado realmente. Así es como funciona en la vida diaria. Está en una conversación y alguien dice algo que normalmente desencadenaría ira. En lugar de suprimir la ira o explotar con ella, nota que la ira está surgiendo. La siente en su cuerpo. Observa los pensamientos que la acompañan, pero no se convierte en ella. Desde este espacio de conciencia puede responder en lugar de reaccionar. Su respuesta proviene de la claridad en lugar de la compulsión emocional. O tal vez
nota un fuerte deseo por algo: dinero, reconocimiento, una relación. En lugar de ser impulsado por el deseo o luchar contra él, lo observa con la misma conciencia neutral. El deseo está presente. Desde esta perspectiva, puede ver si actuar según el deseo sirve a su bien mayor, o si es solo otro patrón arcóntico que intenta mantenerlo en un estado de anhelo perpetuo. La idea clave aquí es comprender la diferencia entre la conciencia reactiva y la conciencia consciente. La conciencia reactiva siempre oscila entre la atracción y la aversión, siempre atrapada en el drama de las preferencias y los juicios. Esto es exactamente lo que alimenta el sistema arcóntico. Sus reacciones inconscientes proporcionan la energía que mantiene en funcionamiento la ilusión. La conciencia consciente, por otro lado, observa todo con igual claridad. No significa que se vuelva pasivo o indiferente. Sigue tomando decisiones, actuando y sintiendo emociones. Pero sus acciones provienen de la claridad en lugar de la compulsión. Sus elecciones de la sabiduría en lugar del condicionamiento. Lo que hace que este enfoque sea tan poderoso es su inmediatez. No necesita años de entrenamiento o iniciación en enseñanzas secretas. En el momento en que cambia de la identificación a la conciencia, la naturaleza de su experiencia cambia. Es como pasar de ser un actor atrapado en un drama a ser el director que ve todo el escenario. Esta conciencia corta lo que los gnósticos llamaban el cordón de la identificación. Ese hilo inconsciente que conecta su sentido de sí mismo con las circunstancias externas, las emociones y los pensamientos. Cuando este cordón se corta a través del reconocimiento consciente, la influencia arcóntica pierde su principal punto de acceso a su conciencia. El campo de batalla de la conciencia se transforma en un santuario de paz, no al ganar una guerra cósmica, sino al reconocer que la guerra misma era una ilusión. Cuando ya no lucha contra nada, cuando simplemente está presente con lo que surge, descubre la paz inquebrantable que siempre estuvo allí, bajo el drama superficial. Por eso, desarrollar esta cualidad de conciencia no es solo una liberación personal, es el acto más radical que puede realizar en un mundo construido sobre la reacción e identificación inconscientes. El mayor temor de los arcontes no es su ira contra el sistema o sus intentos de escapar de él. Su mayor temor es su despertar a la simple verdad de que, en primer lugar, nunca estuvo realmente atrapado. Los antiguos gnósticos entendieron algo que la neurociencia moderna apenas comienza a comprender. La conciencia opera a través de patrones, y la mayoría de estos patrones se ejecutan completamente por debajo de nuestra conciencia. Lo que llamaron el sueño del olvido no es solo una metáfora poética, es una descripción precisa de cómo los patrones reactivos nos mantienen atrapados en ciclos que alimentan a las mismas fuerzas de las que intentamos escapar. Piense en su última discusión con alguien cercano. ¿Puede recordar ese momento en que algo que dijeron desencadenó una respuesta emocional inmediata? Tal vez su pecho se oprimió, su mandíbula se apretó, o sintió esa oleada familiar de energía defensiva. En ese instante no estaba respondiendo a lo que realmente estaba sucediendo. Estaba reaccionando desde un patrón que ha estado operando toda su vida. Esto es exactamente lo que significan los textos gnósticos cuando describen a los arcontes como gobernantes de las respuestas automáticas. No necesitan controlarlo activamente cuando sus propios patrones inconscientes hacen el trabajo por ellos. Cada vez que reacciona en lugar de responder, está alimentando con energía el mismo sistema
que mantiene la conciencia fragmentada y dormida. El Evangelio de María contiene un pasaje notable donde el Salvador le dice a María que sea valiente en presencia de diferentes formas de la naturaleza. Durante siglos, los eruditos interpretaron esto como enfrentar desafíos externos. Pero el significado más profundo apunta a algo mucho más práctico. Las diferentes formas de la naturaleza son los diversos estados emocionales y mentales que surgen dentro de nosotros. Miedo, ira, deseo, juicio. El coraje aquí no significa luchar contra estos estados o tratar de trascenderlos. Significa mantener la claridad mientras se mueven a través de usted. Es aquí donde la alquimia interior gnóstica se vuelve intensamente práctica. El Corpus Hermeticum, atribuido a Thoth, describe un proceso de transmutación que convierte las reacciones emocionales básicas en lo que él llama el oro de la conciencia. Pero no se trata de suprimir las emociones o fingir que no existen. Se trata de cambiar por completo su relación con ellas. Así es como funciona este antiguo proceso en términos modernos. El primer paso es desarrollar lo que los gnósticos llamaban el testigo, la parte de la conciencia que puede observar sus propias reacciones sin ser consumida por ellas. Cuando siente que comienza esa respuesta de activación familiar, generalmente hay una fracción de segundo en la que puede atraparla. Su sistema nervioso comienza a activarse, pero la conciencia aún no se ha identificado completamente con la reacción. Esta es su ventana de oportunidad. En lugar de seguir inmediatamente el patrón de reacción, hace una pausa, no para detener la emoción, sino para crear un espacio a su alrededor. Los textos de Nag Hammadi describen esto como permanecer en la brecha entre el impulso y la acción. En esta brecha, algo extraordinario se vuelve posible. El segundo paso implica llevar la conciencia directamente a las sensaciones físicas que acompañan al estado emocional. El miedo puede manifestarse como una opresión en la garganta o una respiración superficial. La ira a menudo aparece como calor en el pecho o tensión en los hombros. En lugar de centrarse en la historia que su mente crea sobre por qué se siente de esa manera, dirige la atención a la sensación pura en sí misma. Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia. Cuando se enfrenta a un estado emocional con conciencia pura, en lugar de resistencia o identificación, su naturaleza fundamental comienza a transformarse. La energía que estaba bloqueada en el patrón reactivo se vuelve disponible para un uso consciente. Los gnósticos entendieron que cada emoción, por desafiante que sea, contiene una fuerza vital esencial que puede impulsar el despertar cuando se metaboliza adecuadamente. Tome el miedo, por ejemplo. El patrón automático es evitar lo que desencadena el miedo o luchar contra el sentimiento mismo. Pero cuando aborda el miedo con una conciencia curiosa, investigando realmente su textura y movimiento en su cuerpo, ocurre algo notable. La energía que estaba atada en la respuesta de miedo se vuelve disponible como una mayor alerta y sensibilidad. No está superando el miedo. Está descubriendo qué es realmente el miedo debajo de la historia. La ira funciona de manera similar. El patrón reactivo explota hacia afuera, en culpa, o implosiona en autocrítica. Pero la ira enfrentada con conciencia se revela como pura energía para el cambio. Los textos gnósticos describen esto como el fuego que quema la ilusión. Cuando puede sentir la energía de la ira sin ser impulsado por su agenda, tiene acceso a un tremendo poder para la transformación. El deseo presenta quizás el desafío más sutil. El patrón es ser impulsado por el deseo o tratar de suprimirlo. Pero cuando observa el deseo con conciencia,
descubre algo fascinante. La energía del deseo y la energía del amor son esencialmente la misma. El deseo se vuelve problemático solo cuando la conciencia se pierde en el objeto del deseo, en lugar de reconocer la fuerza vital misma. La práctica con el juicio implica cuestionar las historias que crean separación. Cuando se dé cuenta de que está categorizando a alguien o algo como incorrecto, haga una pausa e investigue. ¿Qué historia se está contando? ¿Qué pasaría si esa historia no fuera cierta? No se trata de volverse pasivo o aceptar un comportamiento dañino. Se trata de responder desde la claridad en lugar de desde los patrones automáticos que mantienen la conciencia fragmentada. Lo que los textos antiguos dejan claro es que esto no es solo un trabajo psicológico, es literalmente una reconfiguración del sistema nervioso. Cada vez que elige una respuesta consciente sobre una reacción automática, está creando nuevas vías neuronales. Los gnósticos llamaron a esto construir el cuerpo de la resurrección, el sistema de energía sutil que puede navegar la realidad sin quedar atrapado en ella. Los efectos se extienden mucho más allá de su experiencia interna. A medida que deja de alimentar con energía los patrones reactivos, las personas a su alrededor también comienzan a cambiar. Las relaciones que estaban estancadas en conflictos repetitivos comienzan a evolucionar. Las situaciones que solían desencadenar respuestas automáticas se convierten en oportunidades para una comprensión más profunda. El objetivo final, según la comprensión gnóstica, es regresar a lo que llamaron la naturaleza original, una conciencia que es responsiva en lugar de reactiva, creativa en lugar de repetitiva. No se trata de la perfección o de no sentir nunca emociones desafiantes. Se trata de mantener su centro mientras todo el espectro de la experiencia se mueve a través de usted. Si está listo para comenzar esta práctica de alquimia interior, empiece simplemente por notar cuándo está atrapado en una reacción hoy. Solo ese reconocimiento inicia la transformación. Los arcontes mantienen su influencia a través de la inconsciencia. Cada momento de conciencia es un momento de libertad. Y la libertad, como sabían los gnósticos, es contagiosa. Ahora que entendemos cómo la conciencia disuelve la ilusión y cómo romper los ciclos reactivos, exploremos las tecnologías prácticas que transforman este conocimiento en experiencia vivida. Los antiguos gnósticos no solo teorizaban sobre la liberación, desarrollaron métodos precisos para cultivar lo que llamaron la perla de gran precio, un centro inquebrantable de conciencia que permanece libre independientemente de las circunstancias externas. El fundamento de toda práctica gnóstica es el testimonio, el arte de observar sus pensamientos y emociones sin convertirse en ellos. Esto no es meditación, en el sentido en que la mayoría de la gente la entiende. No está tratando de vaciar su mente ni de alcanzar un estado de felicidad. Está aprendiendo a dar un paso atrás del flujo constante de actividad mental y a reconocer que usted es la conciencia en la que surgen los pensamientos, no los pensamientos mismos. Así es como funciona en la práctica. Ahora mismo, note que está teniendo pensamientos sobre lo que estoy diciendo. Tal vez esté de acuerdo, en desacuerdo, o planeando lo que hará más tarde. El reconocimiento revolucionario es este. Si puede observar sus pensamientos, no puede ser sus pensamientos. Hay algo más profundo que el parloteo mental, el observador mismo. Este observador es lo que los gnósticos llamaban la chispa divina, y está completamente libre de la manipulación arcóntica, porque existe antes de todo contenido mental.
Cuando se identifica con los pensamientos y las emociones, alimenta con energía los mismos sistemas diseñados para mantenerlo atrapado. Pero cuando los observa sin apego, esa energía regresa a usted. Es como desenchufarse de una máquina que ha estado agotando su batería. De repente, vuelve a tener acceso a su propio poder. Los gnósticos enseñaron una técnica particularmente efectiva para las emociones desafiantes. Cuando surge el miedo, la ira o la ansiedad, en lugar de luchar contra ellos o ser consumido por ellos, simplemente diga internamente: «Te veo». Esto no es supresión, es reconocimiento sin resistencia. El miedo pierde su poder cuando se enfrenta con una visión clara en lugar de una reacción. El Evangelio de Tomás registra a Jesús diciendo: «Si sacas lo que está dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no tienes eso dentro de ti, lo que no tienes te matará». Eso que está dentro de ti es esta capacidad de testimonio consciente. Los gnósticos entendieron que el coraje no consiste en no tener miedo o ser desafiante. El verdadero coraje es la claridad mantenida con firmeza ante lo que surja. Cuando puede permanecer presente, con emociones incómodas, sin ser arrastrado por ellas, ha accedido a algo que los arcontes no pueden tocar, su naturaleza esencial. Permítame darle prácticas específicas para diferentes momentos de su día. Al despertar, antes de revisar su teléfono o involucrarse con las demandas externas, tome 3 respiraciones conscientes. Establezca una intención no para lo que quiere lograr, sino para cómo quiere estar presente. Los textos herméticos enfatizan que la calidad de la conciencia que aporta a las actividades importa más que las actividades mismas. Durante las interacciones estresantes, ya sea una conversación difícil en el trabajo o lidiar con la dinámica familiar, practique lo que llamo la pausa consciente. Cuando sienta que se está activando, respire una vez y pregúntese internamente: ¿qué está sucediendo realmente aquí? A menudo descubrirá que el momento presente no es realmente amenazante. El estrés proviene de historias mentales sobre lo que podría suceder o lo que el comportamiento de alguien significa para usted. Todd enseñó que cada momento ofrece una oportunidad para una elección consciente. Puede reaccionar desde el condicionamiento o responder desde la conciencia. La diferencia no siempre es obvia para los demás, pero es profunda para usted. Las respuestas reactivas agotan su energía y refuerzan los patrones inconscientes. Las respuestas conscientes, incluso cuando parecen similares externamente, fortalecen su libertad interior. La práctica vespertina es particularmente poderosa para romper el ciclo de la vida inconsciente. En lugar de juzgar su día o ensayar las preocupaciones de mañana, revise lo que sucedió con una curiosidad compasiva. ¿Dónde permaneció presente? ¿Dónde se perdió en la reacción? El texto gnóstico, el diálogo del Salvador, describe esto como familiarizarse con su propia naturaleza. No está tratando de ser perfecto. Está aprendiendo a reconocer la diferencia entre la conciencia y el condicionamiento. Las prácticas avanzadas trabajan con aspectos más sutiles de la conciencia. La respiración consciente no se trata de controlar su respiración, sino de usarla como un ancla para la presencia. Cuando su mente queda atrapada en historias, devolver la atención a la simple realidad de la respiración lo trae de vuelta al aquí y ahora. La naturaleza ofrece profundas oportunidades para la práctica. Los gnósticos a menudo se retiraban a entornos naturales, no para escapar del mundo, sino para recordar lo que es real. Cuando observa un árbol o el fluir del agua, está presenciando la existencia
sin la superposición de constructos mentales humanos. Esto ayuda a calibrar su conciencia con lo que los hermetistas llamaban el orden natural, la vida expresándose sin resistencia ni agenda. El cultivo del silencio interior es quizás la práctica más transformadora. No significa no tener pensamientos, sino descubrir la espaciosa conciencia en la que aparecen los pensamientos. En el silencio comienza a reconocer su verdadera naturaleza, no como un manojo de pensamientos, emociones y recuerdos, sino como la presencia consciente que es testigo de toda experiencia. Lo que los gnósticos descubrieron es que la práctica constante crea lo que llamaron el cuerpo inmortal. No una forma física, sino un centro estable de conciencia que permanece inalterado por las circunstancias. Esto no es algo que se logra con esfuerzo, sino algo que se descubre al eliminar las capas de identificación que lo oscurecen. La hermosa paradoja es que a medida que se establece más en su naturaleza esencial, la compasión surge espontáneamente. Cuando no está defendiendo un falso sentido de sí mismo, extiende naturalmente la comprensión a otros que todavía están atrapados en el sueño. Su presencia se convierte en un regalo que recuerda a los demás su propia naturaleza más profunda. Los hechos de Juan lo describen perfectamente. Aprende a sufrir y podrás no sufrir. Cuando puede permanecer presente con la dificultad sin resistencia, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Esta es la tecnología sagrada que lo cambia todo. No haciendo más, sino siendo más consciente con lo que ya está aquí. La perla de gran precio crece a través de incontables pequeños momentos de elegir la conciencia sobre la automaticidad. Cada vez que es testigo, en lugar de identificarse, cada vez que responde, en lugar de reaccionar, está literalmente reconfigurando su conciencia para la libertad. Cuando comienza a practicar las tecnologías sagradas que hemos explorado, el recuerdo diario, la respuesta consciente a la manipulación arcóntica, la alquimia interior de la transformación, sucede algo notable que se extiende mucho más allá de su experiencia personal. Los gnósticos entendieron una verdad profunda que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir. La conciencia no es individual, es un campo, y cada cambio en su conciencia crea ondas que tocan todo el tejido de la experiencia humana. Piense en lo que sucede cuando deja caer una piedra en agua tranquila. Las ondas se mueven hacia afuera en círculos perfectos, cada ola tocando la siguiente hasta que toda la superficie se ve afectada. Esto no es solo una metáfora poética, es cómo funciona realmente la conciencia. Cuando recuerda su naturaleza divina, cuando deja de reaccionar inconscientemente a los desencadenantes arcónticos, cuando elige la gnosis sobre la ignorancia, no solo se está cambiando a sí mismo, está añadiendo luz a lo que los gnósticos llamaron el pleroma colectivo, la plenitud de la conciencia divina que todos compartimos. Todd enseñó que todas las mentes están conectadas en su origen. Lo que parece ser una conciencia individual separada es en realidad como las olas de un océano, aparentemente distintas, pero fundamentalmente una. Esto significa que cada momento de despertar, cada elección de responder en lugar de reaccionar, cada acto de recuerdo, fortalece todo el campo de la conciencia humana. Se convierte en un punto de transmisión de una conciencia superior, se dé cuenta o no. El brillante biólogo Rupert Sheldrake descubrió algo que valida la antigua sabiduría gnóstica a través de su investigación sobre la resonancia mórfica. Descubrió que cuando los miembros de una especie aprenden nuevos comportamientos
o resuelven nuevos problemas, otros miembros de esa especie, incluso aquellos sin contacto físico, comienzan a demostrar las mismas capacidades con mayor facilidad. Es como si el aprendizaje creara vías invisibles que hacen que un aprendizaje similar sea más accesible para otros. Este fenómeno explica por qué el despertar espiritual parece estar acelerándose exponencialmente. Cada persona que se libera de la programación arcóntica no solo se libera a sí misma, facilita la liberación para todos los que vienen después. Su abuela podría haber pasado décadas buscando la verdad espiritual en aislamiento. Hoy, millones de personas se hacen las mismas preguntas, comparten ideas y se apoyan mutuamente en su despertar, porque el campo mórfico de la conciencia ha sido preparado por quienes vinieron antes. Estamos presenciando lo que los investigadores llaman el efecto del centésimo mono desarrollándose a escala global. Este concepto, derivado de estudios sobre macacos japoneses, describe cómo los cambios de comportamiento en un grupo pequeño de repente se generalizan en toda la población una vez que se alcanza un umbral crítico. En términos espirituales, nos estamos acercando a esa masa crítica de individuos despiertos que podría desencadenar un cambio de conciencia en toda la especie. Mire a su alrededor lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora mismo. Las estructuras de autoridad tradicionales que parecían inquebrantables hace solo unas décadas están siendo cuestionadas en todas partes. La gente abandona trabajos que no se alinean con sus valores. Millones de personas criadas en culturas puramente materialistas están adoptando prácticas espirituales antiguas. Las modalidades de curación alternativas están ganando aceptación en la medicina convencional. Los medios independientes están desafiando las narrativas corporativas. Las tecnologías descentralizadas están socavando los sistemas de control centralizados. Esto no es un cambio social aleatorio, es el resultado natural de un número creciente de personas que recuerdan su verdadera naturaleza y se niegan a participar en sistemas que disminuyen la conciencia humana. Cada persona que deja de creer la mentira de que es impotente, separada y dependiente, hace más difícil que esas mentiras mantengan su control sobre la realidad colectiva. El sistema arcóntico está respondiendo exactamente como se esperaría que respondiera una estructura parasitaria cuando su huésped comienza a desarrollar inmunidad. Estamos viendo intentos sin precedentes de división, polarización política diseñada para mantenernos luchando entre nosotros en lugar de cuestionar el sistema mismo. Estamos viendo campañas masivas de distracción, entretenimiento sin fin, crisis fabricadas y sobrecarga de información diseñadas para evitar el pensamiento profundo. Estamos presenciando intentos cada vez más desesperados de control, tecnologías de vigilancia, sistemas de crédito social y técnicas de manipulación psicológica que habrían sido impensables hace solo una generación. Pero esto es lo que los gnósticos entendieron y que me da una tremenda esperanza. Estas medidas desesperadas en realidad señalan el debilitamiento de la influencia arcóntica, no su fortalecimiento. Cuando un sistema tiene un poder genuino, no necesita esforzarse tanto para mantener el control. El hecho mismo de que se esté gastando tanta energía para mantener a la humanidad dormida nos dice que cada vez más personas están despertando naturalmente. Los antiguos textos gnósticos hablan de un tiempo en que suficientes almas recordarían su naturaleza divina como para que el sistema arcóntico simplemente se disolviera, como las sombras que desaparecen cuando la luz llena una habitación. Puede que estemos presenciando
las primeras etapas de esta transformación profetizada. Entonces, ¿cómo participa conscientemente en este despertar colectivo? Primero, recuerde que su contribución principal es su propia transformación. Cada momento que elige la conciencia sobre la inconsciencia, cada vez que responde desde su naturaleza divina, en lugar de reaccionar desde patrones programados, fortalece el campo de la conciencia despierta para todos. Comparta sus ideas, pero hágalo a través del ejemplo en lugar de predicar. La gente se siente atraída por la autenticidad, no por los argumentos. Cuando encarna la paz y la claridad que provienen de la práctica gnóstica, otros, naturalmente, querrán entender cómo encontró ese estado. Mantenga la compasión por aquellos que parecen profundamente dormidos. Recuerde que todos hemos estado sujetos a la misma programación, y el despertar ocurre según el tiempo de cada alma. Su trabajo no es despertar a la gente, es estar despierto usted mismo y disponible cuando otros estén listos para aprender. Trabaje por un cambio positivo de cualquier manera que se alinee con sus dones y circunstancias, pero manténgase desapegado de los resultados. Los gnósticos enseñaron que el apego a los resultados es en sí mismo una forma de trampa arcóntica. Haga lo que sienta correcto desde su más alta comprensión, y luego confíe en que la inteligencia mayor de la conciencia orquestará el desarrollo perfecto. Estamos viviendo uno de los períodos más extraordinarios de la historia humana, un tiempo en que la antigua promesa del despertar colectivo se está convirtiendo en una realidad manifiesta. Su viaje individual de recuerdo es, simultáneamente, lo más personal que puede hacer y el mayor regalo que puede ofrecer a nuestra especie. Las ondas de su despertar ya están tocando vidas que nunca conocerá, creando caminos de posibilidad para almas que nunca encontrará, contribuyendo a una transformación que resonará a través de las generaciones venideras. Cuando finalmente ve a través del velo arcóntico, sucede algo extraordinario. El mundo no cambia, usted sí. El mismo tráfico, las mismas facturas, las mismas relaciones existen, pero ya no está atrapado en su atracción gravitacional. Esto es lo que los gnósticos llamaban regresar al pleroma, no como un cielo lejano que alcanzará algún día, sino como la plenitud de la realidad divina que siempre estuvo aquí, esperando su reconocimiento. Recuerdo la primera vez que comprendí verdaderamente lo que Todd quería decir cuando hablaba de la realización del alma. En las tablas de Esmeralda describe a seres que han pasado de la noche al día. Solía pensar que esto era metafórico. Luego conocí a alguien que encarnaba este estado por completo. Se movían a través de una crisis familiar con la misma presencia serena que traían a una puesta de sol. No porque fueran desapegados o indiferentes, sino porque habían encontrado algo inquebrantable dentro de sí mismos. Así es como se ve la auténtica realización espiritual. No es el retiro dichoso que la cultura New Age a menudo promueve. Es un compromiso total desde un lugar de libertad interior en lugar de una reacción compulsiva. Cuando ya no se identifica con el pequeño yo, que los arcontes lo convencieron de que era real, descubre lo que la Pistis Sophia llama la luz que se conoce a sí misma como luz. Las características de este estado despierto son inconfundibles una vez que sabe qué buscar. Primero, hay una paz inquebrantable que no depende de que las circunstancias se alineen con sus preferencias. Esto no es entumecimiento ni evasión espiritual. Es el conocimiento profundo de que su naturaleza esencial permanece intacta por los dramas que se desarrollan en el reino material. El Evangelio de Felipe lo describe maravillosamente.
Aquellos que dicen que morirán primero y luego resucitarán, están en un error. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran, no recibirán nada. Segundo, la compasión surge espontáneamente, no como una obligación moral, sino como un reconocimiento natural. Cuando ve a través de la ilusión de la separación, se da cuenta de que todos los que luchan en la conciencia arcóntica son esencialmente usted, atrapado en un disfraz diferente. Esto no lo convierte en un felpudo. La compasión auténtica a menudo requiere límites firmes, pero la ira y el juicio que una vez impulsaron sus interacciones se disuelven en comprensión. Tercero, el poder creativo comienza a fluir a través de usted de maneras que se sienten casi mágicas. Esto es lo que Thoth quería decir cuando hablaba de convertirse en co-creadores con la mente divina. Cuando está alineado con la fuente, en lugar de luchar contra la corriente de la existencia, las sincronicidades se multiplican, las soluciones aparecen sin esfuerzo, y se encuentra en el lugar correcto, en el momento adecuado, con una frecuencia sorprendente. Quizás lo más importante es que desarrolla lo que llamo presencia translúcida, la capacidad de moverse por el mundo sin ser de él. Puede involucrarse plenamente con el reino material, mientras recuerda que es un aula temporal, no su hogar permanente. Este es el estado que alcanzó Thoth, lo que le permitió servir como guía para innumerables almas sin perder nunca su conexión con la verdad divina. El apócrifo de Santiago lo captura perfectamente. Llénense del espíritu, pero carezcan de razón, porque la razón pertenece al alma, es de la naturaleza del alma. Aprende a navegar por el conocimiento interior, en lugar de los cálculos mentales que una vez parecieron tan importantes. Lo que sorprende a la mayoría de la gente sobre este estado despierto es lo ordinario que se siente. No hay halos ni éxtasis constante. En cambio, hay una profunda normalidad. La vida se convierte en lo que siempre debió ser antes de que la programación arcóntica lo convenciera de que debía ser una lucha. Se despierta cada mañana con curiosidad en lugar de pavor. Enfrenta los desafíos con interés en lugar de resistencia y se relaciona con los demás desde la totalidad en lugar de la necesidad. Esta transformación inevitablemente lo convierte en lo que llamo un maestro natural. No a través de la predicación o tratando de convencer a nadie de nada, sino a través de su propia forma de ser. La gente siente algo diferente en usted, una cualidad de presencia que les recuerda su propia naturaleza más profunda. El texto de Nag Hammadi, llamado Trueno, Mente Perfecta, lo expresa así: yo soy la que clama y escucho. Aparezco y camino en el sello de mis estudiantes. Algunos se preocupan de que el despertar espiritual signifique volverse pasivo o perder el filo. Lo contrario es cierto. Cuando ya no desperdicia energía, manteniendo identidades falsas o librando batallas que no importan, un tremendo poder se vuelve disponible para lo que sí importa. Se vuelve más decidido, no menos, más comprometido, no retraído, más humano, no menos. La realización individual de este viaje sirve a algo mucho más grande que la liberación personal. Cada persona que ve a través de la ilusión arcóntica se convierte en lo que los gnósticos llamaban un pneumático, un punto de anclaje espiritual que facilita que otros encuentren su camino a casa. Su misma existencia en este estado despierto debilita el hechizo colectivo y fortalece el campo mórfico de la evolución de la conciencia humana. A medida que continúa este viaje, recuerde que el despertar espiritual no es un destino, sino una profundización continua. Mantenga lo que el Zen llama mente de principiante.
la humildad para seguir aprendiendo, creciendo y descubriendo. Confíe en la sabiduría interior que se ha activado a través de su práctica. Lo guiará de manera más confiable que cualquier autoridad externa jamás podría. La parte más hermosa de esta realización es reconocer que en realidad es un comienzo. Ha pasado vidas aprendiendo a ser humano mientras olvidaba que era divino. Ahora le toca aprender lo que significa ser divino mientras abraza plenamente su humanidad. Este es el eterno retorno del que hablaba Thoth. No volver a donde empezó, sino llegar allí por primera vez con una comprensión completa.